Me llamo Dylan Hughes. Durante 25 años caminé bajo el sol abrasador de los campos de Arkansas, soporté noches heladas en un viejo granero y cargué con heridas emocionales que el tiempo nunca pudo sanar del todo. Hoy, sentado aquí en Hilltop Ranch, la granja que mis abuelos dejaron como herencia, quiero contar mi historia. No para presumir ni para quejarme, sino para preservar los recuerdos, las piezas que me han formado y, tal vez, para comprender por qué sigo de pie a pesar de todo lo que intentó derribarme. Nací en un rincón de Arkansas donde los campos de maíz parecían no tener fin y el viento llevaba consigo el olor a hierba seca y tierra roja. Hilltop Ranch, la granja de mis abuelos, era todo mi mundo. Allí crecí, aprendí a usar la azada, a sembrar semillas y a escuchar el murmullo silencioso de la tierra. Pero mi infancia no fue solo correr por los campos o escuchar las historias de cosechas pasadas que mi abuelo contaba. También estuvo marcada por grietas profundas, silencios dolorosos que nunca olvidaré. Mi madre, Mónica, era una mujer dulce, con una sonrisa cálida como el sol de la mañana. Solía cantar viejas canciones campestres mientras cocinaba, su voz suave se escapaba por las ventanas y se mezclaba con la brisa que recorría los sembrados. Recuerdo aquellas tardes sentado a su lado, mientras me hablaba de variedades de plantas, de cómo elegir las mejores semillas o cómo cuidar el ganado para mantenerlo sano. Me decía que la tierra tenía alma, y que si la amabas, te lo devolvería multiplicado por 10. Yo era apenas un niño, pero esas palabras se grabaron en mi mente como una promesa silenciosa a esa tierra. Pero cuando cumplí 10 años, todo se derrumbó. Mi madre murió tras una enfermedad repentina. Aún recuerdo aquel día gris, como si el cielo entero estuviera de luto. Mi padre, Paul Hughes, estaba junto a su cama, sosteniendo su mano, con los ojos vacíos. No lloró, no dijo nada, solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Yo, en cambio, grité, me aferré a mi madre, rogándole que no se fuera. Ella apenas sonrió, acarició mi cabello y susurró: «Cuida de tus abuelos, Dylan, y nunca abandones esta tierra». Fueron sus últimas palabras. Tras su muerte, mi padre cambió. Se volvió distante, frío, como si una parte de él hubiera muerto con ella. Ya no era el hombre que me subía a sus hombros, que me enseñaba a atarme los zapatos o que reía conmigo en la mesa. Empezó a ausentarse, dejándome en una casa vacía. Yo no entendía el porqué, solo que cada vez que volvía, traía consigo olor a alcohol y una mirada en la que ya no había calor para mí. Un día, cuando tenía 11 años, mi padre me llamó al patio. Me miró con unos ojos cansados y dijo: «Dylan, vas a vivir con tus abuelos. Yo ya no puedo cuidarte». Eso fue todo. Ni una explicación, ni una palabra de consuelo. Me quedé ahí, paralizado, aferrando la vieja mochila que mi madre me había cosido, mientras lo veía darse la vuelta y marcharse. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado herido para poder llorar. El día que llegué a Hilltop Ranch fue como entrar en un sueño. La granja reposaba sobre una colina suave, rodeada de campos de maíz y alfalfa. La casa de madera de mis abuelos se alzaba orgullosa entre viejos robles, con un porche adornado de flores silvestres y un columpio que crujía con el viento. Mi abuelo Russell, con su cabello blanco y su sonrisa bondadosa, me envolvió en un abrazo cálido en cuanto bajé del viejo camión de mi padre. Mi abuela Virginia, con sus ojos brillantes y voz serena, tomó mi mano y me condujo al interior, donde el olor a galletas recién horneadas llenaba el aire. «Esta es tu casa, Dylan», me dijo. «Somos tu familia». Los años con mis abuelos fueron los más hermosos de mi infancia. El abuelo Russell me enseñó todo sobre la tierra. Decía que cultivar no era solo plantar y esperar. Había que entender el suelo, los cultivos, la lluvia y el calor. Me llevaba al campo, me mostraba cómo distinguir una buena tierra, cómo cuidar el maíz para que las mazorcas fueran grandes y cómo saber cuándo el ganado necesitaba más heno. Me contaba historias de cosechas pasadas, de años de sequía en los que pasaban las noches enteras regando los campos y de días de abundancia en los que todo el pueblo venía a ayudar. En sus relatos sentía su amor por Hilltop Ranch, no solo como tierra, sino como legado, como un alma viva. La abuela Virginia me enseñó otras cosas. Me enseñó paciencia, a escuchar y a encontrar alegría en lo sencillo. Cada tarde se sentaba en su sillón a tejer,
mientras me contaba historias de mi madre, de los días en que trabajaban juntos en el jardín. Tu madre amaba esta tierra, Dylan, me decía. Y ahora eres tú quien debe continuar con eso. Aquellas palabras me hicieron sentir una responsabilidad. No solo hacia mis abuelos, sino también hacia mi madre, que antes de irse me había dejado su amor por la tierra como herencia. Pero no todos los días eran felices. Algunas noches me acostaba mirando el techo de madera, pensando en mi padre. Casi nunca venía, y cuando lo hacía, apenas se quedaba unas horas, con preguntas vagas, antes de marcharse. Una vez le pregunté: «Papá, ¿por qué no te quedas aquí conmigo?». Él solo negó con la cabeza, suspiró y respondió: «Lo entenderás cuando seas mayor». Pero yo no entendía. Y la sensación de abandono crecía dentro de mí como una espina clavada en el corazón. Aún así, Hilltop Ranch era mi refugio. Cada mañana despertaba con el canto del gallo, corría al granero con el abuelo o ayudaba a la abuela a recoger verduras del huerto. Aprendí a montar a caballo, a reparar cercas y a leer el clima mirando las nubes. En verano, nos sentábamos bajo el gran roble, bebiendo limonada de la abuela mientras veíamos el sol ponerse sobre los campos. «Esta tierra es tuya, Dylan», me dijo una vez el abuelo. «Pero solo valdrá algo si la amas y la proteges». Asentí, aunque en ese momento no comprendí el peso de esas palabras. Aquellos años no solo me dieron el calor de una familia, sino también una pasión ardiente por la agricultura. Empecé a leer libros sobre técnicas de cultivo, a ver programas en la vieja televisión de mis abuelos. Soñaba con que algún día llevaría todo lo que aprendiera de vuelta a Hilltop Ranch, convirtiéndolo en una granja moderna donde tradición y tecnología convivieran. No sabía entonces que el camino no sería fácil y que los mayores retos no vendrían de la tierra, sino de mi propia familia. Cuando cumplí 15, empecé a darme cuenta de que Hilltop Ranch era más que un hogar, era lo único que me mantenía en pie pese a las pérdidas. Pero también presentía que se acercaba una tormenta, aunque aún no podía ver su forma. Mi padre, aquel que me había abandonado, volvería algún día, y con él llegarían problemas que no podía imaginar. Y cuando ese momento llegara, me vería obligado a elegir entre la familia, la lealtad y la promesa que le hice a esta tierra. Pero esa es una historia para más adelante. Por ahora, al recordar aquellos días, todavía siento el calor de mis abuelos, el aroma de la hierba seca en los campos y la voz de mi madre resonando desde el pasado. Eso fue lo que me formó. La base que me permite seguir adelante sin importar los obstáculos que encuentre. Hilltop Ranch no es solo tierra, es hogar, es memoria, es una promesa que cumpliré hasta el final de mis días. Los años junto a mis abuelos me dieron un amor feroz por la tierra, por las estaciones de cosecha y por los días de paz que sabía que no volverían. Fue en esa etapa cuando comprendí que no quería solo conservar la granja. Quería llevarla más lejos, transformarla en algo de lo que mis abuelos pudieran sentirse orgullosos. Y entendí que, para lograrlo, necesitaba aprender, ganar conocimiento y practicar la paciencia que el abuelo Russell me había inculcado. Cuando tenía 16 años, empecé a pasar más tiempo en el pequeño cuarto en la esquina de la casa, donde mis abuelos guardaban un estante lleno de libros antiguos. Eran manuales de agricultura, técnicas de ganadería y revistas de campo que el abuelo Russell había coleccionado con los años. Los devoraba página tras página, aunque muchas veces no entendía del todo la terminología. Recuerdo aquellas noches bajo la luz de una lámpara de aceite, escribiendo en un cuaderno ideas para mejorar la tierra o bocetos de máquinas que pudieran facilitar el trabajo en el campo. La abuela Virginia me miraba sonriendo y decía: «Eres igual que tu abuelo cuando era joven, siempre soñando, pero con determinación». Sus palabras alimentaban mi motivación, aunque no siempre estaba seguro de mí mismo. Había días en que me preguntaba si realmente sería lo bastante fuerte para hacerme cargo de Hilltop Ranch. La granja era enorme, cientos de acres, un rebaño de ganado, cultivos a merced de un clima impredecible. Y yo no era más que un chico que nunca había salido de Arkansas, que no conocía nada del mundo más allá. En esos momentos de duda, el abuelo se sentaba a mi lado, ponía una mano firme en mi hombro y me decía: «No necesitas saberlo todo ahora. Si amas esta tierra, ella misma te mostrará el camino». Y así, paso a paso, seguí aprendiendo, de él, de la abuela y de los propios campos. A los 17 años,
empecé a descubrir la agricultura moderna. Un día, en la vieja televisión de mis abuelos, apareció un programa sobre granjas en California que utilizaban invernaderos y riego por goteo para aumentar la productividad. Me quedé fascinado. La idea de traer tecnología a Hilltop Ranch, de combinar las tradiciones de mis abuelos con nuevos avances, me desvelaba por las noches. Comencé a pedir libros en la biblioteca de la escuela y a usar, con torpeza, el viejo ordenador del colegio para buscar en Internet. Leí sobre sensores de humedad, sistemas de riego automatizado y modelos que predecían el rendimiento de los cultivos. Cada idea era como una chispa encendiendo mis sueños. En mi último año de secundaria me entregué de lleno a estudiar. No era el mejor estudiante, pero sí uno de los más decididos. Pasaba horas repasando matemáticas, ciencias y escribiendo ensayos sobre mis sueños. La abuela Virginia me ayudaba a corregirlos, frase por frase, aunque decía que nunca sería tan buena como lo había sido mi madre. El abuelo, por su parte, vendía maíz y leche extra para guardar dinero y ayudarme con la matrícula. Tú concéntrate en aprender, Dylan, me decía. Del resto nos ocupamos nosotros. El día que recibí la carta de aceptación en la Universidad de Purdue, en Ingeniería Agrícola, grité de alegría en medio del campo y corrí hasta casa para abrazar a mis abuelos. La abuela lloró de emoción y el abuelo solo sonrió, aunque vi cómo sus ojos se humedecían. «Lo lograste, Dylan», me dijo. «Ahora ve y trae lo mejor para esta tierra». Asentí, pero un miedo se coló en mi corazón. Purdue estaba a cientos de kilómetros, en un mundo completamente distinto. Temía no estar a la altura, decepcionarlos, y sobre todo, me aterraba dejar atrás Hilltop Ranch, el lugar que me lo había dado todo. El día que partí, mis abuelos me acompañaron a la estación de autobuses. La abuela me entregó una caja con galletas caseras y el abuelo deslizó un cuaderno viejo en mi mochila, lleno de sus notas escritas a mano sobre la tierra. «Llévalo contigo», me dijo. «Y nunca olvides tus raíces». Los abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. Pero cuando el autobús arrancó, lloré como un niño. No lloraba de miedo, sino porque sabía que llevaba conmigo no solo mis sueños, sino las esperanzas de mis abuelos, de mi madre y de Hilltop Ranch. Mis primeros días en Purdue fueron un choque. Nunca me había sentido tan pequeño. Aulas inmensas, profesores que hablaban a toda velocidad, compañeros de todas partes del mundo. Pero me negué a rendirme. Estudiaba día y noche, tomaba apuntes meticulosos y me inscribía en todo curso relacionado con agricultura avanzada. Me fascinaban las clases sobre riego inteligente, sensores de monitoreo de cultivos y energías renovables aplicadas al campo. Y cada vez que aprendía algo nuevo, me imaginaba aplicándolo en Hilltop Ranch, transformando sus campos de maíz en un modelo agrícola. Claro que no todo fue sencillo. Había noches en que me desvelaba pensando en la matrícula, en si mis abuelos estaban bien o en mi padre, que prácticamente había desaparecido de mi vida. Solo llamaba un par de veces al año, con una voz fría, haciendo preguntas vacías antes de colgar. No sabía nada de su vida, pero cada vez que escuchaba su voz, la distancia entre nosotros crecía más. Trataba de no pensarlo demasiado, enfocándome en los estudios, aunque en el fondo aún deseaba que algún día regresara y me mirara con orgullo. En Purdue encontré también amigos que compartían mi pasión por la agricultura. Venían de granjas en Iowa, Nebraska o incluso de grandes ciudades, pero todos amaban la tierra. Hacíamos proyectos juntos, debatíamos cómo mejorar las técnicas agrícolas y soñábamos con un futuro en el que cultivar no fuera solo un oficio, sino una manera de cambiar el mundo. Esos días me dieron confianza, no estaba solo, mis sueños eran alcanzables. Durante la universidad empecé a elaborar planes concretos para Hilltop Ranch. Dibujaba bocetos de invernaderos, calculaba costos de sistemas de riego por goteo e investigaba sensores de suelo. Le mandaba esas ideas a mis abuelos, y cada vez que recibía una carta de la abuela, el corazón se me llenaba. Me escribía: «Estás haciendo cosas grandes, Dylan. Creemos en ti». Esas palabras eran mi mayor motivación, el fuego que me sostenía en los días más agotadores. Lo que nunca imaginé fue que, pocos meses después, ese fuego dentro de mí tendría que enfrentar una tormenta devastadora. Aún recuerdo aquel día gélido de invierno en Purdue. Estaba en el laboratorio, concentrado en un modelo de riego, cuando sonó mi teléfono.
Era la voz temblorosa de la abuela Virginia, apenas audible. Dylan, tu abuelo, sufrió un infarto y no lo superó. Esas palabras me golpearon como un puño en el pecho. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quedé inmóvil, aferrado al teléfono, incapaz de hablar. El abuelo Russell, tan fuerte como un roble, el hombre que me enseñó a sostener una azada y a escuchar a la tierra, ya no estaba. Quise gritar, correr de regreso a Hilltop Ranch, pero lo único que pude hacer fue derrumbarme en el suelo, llorando sin control. Pedí una semana de permiso y tomé el primer autobús a Arkansas. El viaje se me hizo eterno, cada milla trayéndome recuerdos de él, las mañanas en el granero, su risa cuando yo derramaba torpemente un balde de leche, su voz firme y cálida contando historias de cosechas pasadas. No era solo mi abuelo. Era mi maestro, mi padre, mi mundo entero. Cuando el autobús se detuvo frente a Hilltop Ranch, vi a la abuela Virginia en el porche, con los ojos enrojecidos pero forzando una sonrisa. Corrí hacia ella y nos abrazamos bajo el viento helado, llorando en silencio. El funeral del abuelo fue en la granja, sencillo pero lleno de calor, como había sido su vida. Vecinos y amigos de granjas cercanas vinieron a despedirse. Compartieron anécdotas de Russell, el hombre generoso, siempre dispuesto a ayudar, siempre orgulloso de Hilltop Ranch. Me quedé junto a su ataúd, mirando su rostro sereno como si solo durmiera, y juré continuar su legado a cualquier precio. Unos días después del funeral, la abuela me llamó a la sala. Allí guardaba, en una vieja caja de madera, los documentos importantes. Dylan, me dijo con voz seria, pero llena de amor. Tu abuelo dejó algo para ti. La abuela me entregó un sobre grueso, el testamento del abuelo Russell. Mis manos temblaban al abrirlo y leer aquellas palabras escritas con su letra firme y clara. Todo Hilltop Ranch, los campos de maíz, el ganado, la casa de madera y los modestos ahorros en el banco, quedaban a mi nombre. No a mi padre, no a nadie más, a mí, Dylan Hughes, un nieto de apenas 19 años. Me quedé atónito. Abuela, ¿por qué yo? Pregunté con la voz quebrada. Ella tomó mi mano y me miró a los ojos. Porque tu abuelo creía en ti. Sabía que amabas esta tierra. Que la protegerías. Tu padre eligió otro camino. Entendí lo que quería decir. Mi padre, Paul Hughes, había abandonado la granja hacía mucho tiempo. Me había abandonado a mí. Pero nunca imaginé que el abuelo depositaría en mí una confianza tan inmensa. Junto con el orgullo, sentí caer sobre mis hombros un peso invisible. Hilltop Ranch ahora era mi responsabilidad y debía demostrar que era digno de ella. Pero la noticia del testamento no solo me impactó a mí. Encendió también la furia de mi padre. A los pocos días apareció en la granja mientras la abuela y yo limpiábamos el establo. Se bajó de su vieja camioneta con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre. No sabía si por alcohol o por rabia. ¿El testamento? Rugió, arrojando una copia del documento al suelo. ¿Por qué este mocoso? Yo soy su hijo. Mi corazón latía con fuerza, sin saber qué responder. La abuela Virginia dio un paso al frente, con la voz calmada pero dura como el acero. Paul, tú abandonaste esta tierra. Abandonaste a Dylan. Y tu padre lo sabía. Mi padre me fulminó con la mirada, ardiendo de resentimiento, como si yo le hubiera robado lo que era suyo. Tú, mocoso, me señaló con el dedo. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes quedarte con esta granja? Quise responder, decirle que no quería arrebatarle nada, que lo único que deseaba era proteger el legado de mis abuelos. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Me quedé en silencio mientras él giraba sobre sus talones y se marchaba, dejando tras de sí un aire denso, como la antesala de una tormenta. Desde aquel día, mi padre cortó todo contacto. No supe a dónde fue ni qué hizo. Apenas oía rumores de los vecinos, que vivía en un pueblo cercano, haciendo trabajos esporádicos y casi siempre borracho. Trataba de no pensar en ello, pero cada vez que recordaba aquella mirada llena de odio, una vieja herida en mi corazón volvía a sangrar. Me preguntaba por qué había cambiado tanto. ¿Por qué no podía amarme como lo hacían mis abuelos? La abuela Virginia se convirtió en mi único ancla en esos días. Ella me ayudó con los trámites legales para convertirme oficialmente en el dueño de Hilltop Ranch.
Yo apenas tenía 19 años, demasiado joven para soportar tanta carga, pero ella me guiaba en cada paso. No tienes que hacerlo todo solo, me decía. Pero tienes que ser fuerte, porque habrá gente que querrá quitarte lo que es tuyo. Sus palabras eran una advertencia, y no sabía cuán pronto se volverían realidad. Mientras tanto, continué mis estudios en Purdue con una determinación renovada. Hilltop Ranch ya era mío. No solo en papeles, sino en el corazón. Cada clase, cada proyecto, pensaba en cómo aplicarlo a la granja. Estudiaba más duro, no solo por buenas notas, sino para honrar la fe que el abuelo había puesto en mí. Pero también empezaba a sentir la presión. Pasaba noches en vela preguntándome si sería lo bastante fuerte para proteger Hilltop Ranch, para convertir en realidad mis sueños. La abuela seguía escribiéndome cartas contándome sobre el ganado, las cosechas, la rutina. Pero notaba que sus letras se volvían más débiles, como si intentara ocultar su cansancio. Llamaba más seguido, la visitaba en cada receso. Y cada vez la encontraba más frágil. Sus manos temblaban al sostener la azada, sus ojos a veces se perdían recordando al abuelo Russell. Sabía que se esforzaba por mí, pero también comprendía que el tiempo le estaba arrebatando la fuerza y la última parte de familia que me quedaba. Y entonces, como un viento frío atravesando los campos, mi padre regresó. Pero no lo hizo solo. Volvió acompañado de una mujer joven, mi futura madrastra, y de su hija pequeña. Llegaron a Hilltop Ranch como una tormenta, trayendo problemas para los que yo no estaba preparado. Ese día yo estaba en Purdue, preparando mis exámenes, cuando sonó mi teléfono. La voz de la abuela me heló la sangre. No temblaba de cansancio, sino de otra cosa, de preocupación. Dylan, me dijo, tu padre volvió. Trajo a una mujer y a una niña. Quieren quedarse en la granja. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo un nudo en el pecho. Mi padre, el mismo que casi había desaparecido de mi vida, que me había mirado con odio por el testamento, estaba de vuelta, con una nueva familia. No sabía qué sentir, rabia, confusión o simplemente dolor. Pedí unos días libres en la universidad y tomé el autobús de regreso a Arkansas. Durante el viaje, traté de imaginar qué me esperaba. Había escuchado rumores, que mi padre sobrevivía con trabajos esporádicos, que bebía demasiado. Pero, ¿una nueva esposa? ¿Una hijastra? Era como una traición, incluso cuando ya no esperaba nada de él. Hilltop Ranch era mi hogar, el de mis abuelos, la memoria de mi madre. ¿Cómo permitir que extraños entraran como si les perteneciera? Al llegar, la escena me dejó helado. Mi padre estaba en el patio junto a una mujer joven, apenas unos años mayor que yo, con el cabello teñido de rubio y los labios pintados de rojo. A su lado, una niña de unos 12 años, con coleta, absorbida en su teléfono, sin molestarse en mirarme. La abuela Virginia esperaba en el porche, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de preocupación. Corrí hacia ella y la abracé, tratando de ocultar la ira que me ardía por dentro. Dylan, dijo mi padre con voz seca. Ella es Pamela, mi nueva esposa. Y esta es Scarlett, su hija. Pamela me sonrió con torpeza y me extendió la mano. La estreché, aunque por dentro quería gritar que no pertenecían allí. Scarlett ni siquiera me miró, murmuró algo entre dientes y volvió a su teléfono. Busqué los ojos de la abuela, esperando que dijera algo, pero solo negó suavemente con la cabeza, como pidiéndome que me contuviera. Queremos quedarnos aquí un tiempo, continuó mi padre, evitando mi mirada. Perdí mi trabajo. Necesitamos un lugar para empezar de nuevo. La sangre me hervía. ¿Empezar de nuevo? Después de todos los años en que nos había abandonado, después de despreciar esta tierra, ¿ahora quería volver como si nada? Quise protestar, decirle que Hilltop Ranch era mío, que era el legado del abuelo, no un refugio temporal para él y su nueva familia. Pero la abuela puso una mano en mi hombro y dijo con voz suave, aunque firme: Dylan, deja que se queden por ahora. Tu padre sigue siendo familia. No podemos echarlos. La miré con el corazón encogido. La abuela siempre había creído en la familia. Siempre había esperado que mi padre cambiara, a pesar de sus decepciones. No quería entristecerla más, no quería causarle dolor.
Así que apreté la mandíbula y asentí. Está bien, dije con frialdad, pero solo de forma temporal. Mi padre esbozó una sonrisa arrogante, como si mis sentimientos no importaran, y enseguida le dijo a Pamela que llevara sus cosas adentro. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Pamela mostró su verdadera cara muy pronto. Trataba la granja como si fuera suya, reorganizando la cocina, criticando la comida de la abuela e incluso dándole órdenes como si fuera una sirvienta. «Vieja, hazme un café, ¿quieres?», decía con una voz melosa, pero cargada de desprecio, mientras se tiraba en el sofá revisando su teléfono. La abuela, con la paciencia de una santa, sonreía y obedecía. Pero yo veía la tristeza en sus ojos, como si tragara su dolor en silencio. Scarlett, la hija de Pamela, no era mejor. Desordenada, dejaba todo tirado y hablaba con grosería a la abuela. Una vez la vi arrojar unos zapatos llenos de barro sobre la mesa de la cocina, justo donde mi abuela estaba amasando pan. «Scarlett, guarda tus zapatos», le dijo la abuela suavemente. «¡Qué fastidio eres!». «Déjalos ahí», respondió la niña con un chasquido de ojos. La rabia me subió como fuego. Estuve a punto de levantar la mano, pero la abuela me sujetó y me susurró. «No, Dylan. Ellos no se quedarán mucho». Pero yo no estaba tan seguro. Mi padre, Pamela y Scarlett no daban señales de querer irse. Se instalaron en la habitación más grande de la casa, la misma donde mis abuelos habían dormido. Yo tuve que mover mis cosas a un rincón de la sala y dormir en el sofá porque no había otro lugar. Cada noche, escuchando sus risas desde el cuarto, me sentía como un extraño en mi propio hogar. Hilltop Ranch, que alguna vez fue mi santuario, se había convertido en un campo de batalla silencioso donde luchaba por mantener un poco de paz. Intenté hablar con mi padre, esperando que entendiera. Una tarde, mientras fumaba en el patio, me acerqué y dije con calma: «Papá, no quiero problemas. Pero esta es mi casa. La casa del abuelo y la abuela. Pamela y Scarlett no respetan a la abuela. No respetan este lugar». Me miró con ojos helados y me interrumpió con un grito. «¿Quién te crees para darme lecciones? Eres solo un mocoso al que el viejo le dejó la granja porque no confiaba en mí. ¿Ahora quieres echarme?». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo no era un ladrón, pero él me miraba como si le hubiera robado todo. Después de esa conversación, mi padre no hizo más que volverse aún más protector con Pamela y Scarlett. Cada vez que intentaba hablar sobre cómo trataban a la abuela, él lo ignoraba, o me reprendía como si yo fuera un hijo desagradecido. Pamela empezó a mostrarse cada vez más atrevida. Se metía en la gestión de la granja, criticaba la manera en que la abuela cuidaba al ganado e incluso sugirió que vendiéramos parte de la tierra para hacer dinero. ¿Vender la tierra? ¿Vender el legado del abuelo Russell, la herencia de mi madre? Sentí que la sangre me hervía. Busqué la mirada de la abuela Virginia esperando que se opusiera, pero ella guardó silencio, con los ojos cansados, cargados de agotamiento. Empecé a sentirme impotente. Yo estaba la mayor parte del tiempo en Perdue, regresaba solo en las vacaciones, y en cada visita a Hilltop Ranch me resultaba más ajeno. Pamela y Scarlett se comportaban como si fueran las dueñas, mientras que la abuela, la mujer fuerte que siempre había sido mi sostén, se estaba apagando poco a poco. Sabía que tenía que hacer algo, pero tampoco quería romperle el corazón ni destruir la frágil esperanza que aún mantenía de que la familia se reconciliara. En esos meses, Hilltop Ranch dejó de ser mi refugio. Cada vez que volvía de Perdue, el aire dentro de la casa de madera se sentía denso. Pamela había convertido el lugar en su dominio. Cambiaba la disposición de los utensilios de cocina, gastaba los ahorros de la granja en lujos, un televisor nuevo, ropa cara e incluso un coche de segunda mano que presumía por el pueblo. Scarlett se volvió aún más irrespetuosa, no solo con la abuela, sino también conmigo. Ensuciaba el patio, tiraba comida al suelo y sonreía con desdén cada vez que la abuela le corregía con paciencia. Yo quería gritar, sacarlas de allí, pero cada vez que veía los ojos cansados de la abuela, me mordía la lengua y aguantaba. La abuela, aunque cada vez más débil, seguía intentando mantener la paz. Se levantaba temprano para cuidar el ganado, quitaba malas hierbas del huerto con manos temblorosas y pasos inseguros. Su cuerpo se adelgazaba, su cabello plateado se volvía más escaso,
y en ocasiones sus ojos vagaban como si buscaran al abuelo Roussel en los rincones de la casa. Un día la encontré sentada en su sillón, sola, abrazando un viejo portarretratos con la foto del abuelo. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. «Abuela, por favor, descansa», le dije, escondiendo el nudo en mi garganta. Ella solo sonrió y me despeinó, como cuando era niño. «Estoy bien, Dylan. Solo extraño a tu abuelo». Pero no estaba bien. Y yo lo sabía. Y me culpaba por no hacer más para protegerla. Yo estaba en Perdue casi todo el año, solo volvía unas semanas, y cada regreso era como ver una vela consumiéndose hasta el final de su llama. Intentaba pasar tiempo con ella, trabajar juntos en el campo, reparar cercas o simplemente escuchar sus historias. Pero Pamela y Scarlett siempre encontraban la forma de arruinar esos momentos. Pamela trataba a la abuela como a una sirvienta, dándole órdenes para cocinar, limpiar o recoger los desastres de Scarlett. «Virginia, eres tan lenta», le decía con sarcasmo. «Mejor déjame a mí. Descansa». Pero su forma de encargarse era tirarse en el sofá mientras la abuela hacía todo. Mi padre, como siempre, no movía un dedo. Parecía completamente de parte de Pamela, defendiéndola en todo. Una vez lo escuché gritarle a la abuela porque había derramado un café que Pamela le exigió. «Mamá, ya estás vieja. Todo lo haces lento». Me quedé helado, sin creer que pudiera hablar así con su propia madre. Quise entrar y detenerlo, pero la abuela me tomó la mano y susurró. «No, Dylan. Déjalo pasar». Pero no pasó. Todo fue a peor. Una tarde de verano, recién llegado de Perdue, encontré a la abuela desplomada en el huerto, llevándose la mano al pecho, jadeando. El pánico me recorrió el cuerpo mientras corría hacia ella, gritando por ayuda. Pamela y Scarlett estaban dentro de la casa, pero no se molestaron en salir. Mi padre apareció, miró a la abuela con indiferencia y dijo: «Está vieja, seguro que solo está cansada». La llevé corriendo al hospital. Me quedé junto a su cama, sujetando su mano, rezando para que sobreviviera. El médico fue claro: estaba exhausta, con la presión alta y el corazón debilitado por tanto estrés. Y yo sabía bien de dónde venía ese estrés. La abuela permaneció unos días internada, y yo no me moví de su lado. Cuando despertó, me sonrió con tanta fragilidad que sentí que el alma se me rompía. «Dylan», susurró. «Prométeme que protegerás Hilltop Ranch. No dejes que nadie te lo quite». Yo asentí con lágrimas rodando por mi rostro. «Te lo prometo, abuela. Nadie dañará este lugar». Volvió a casa, pero ya nunca se recuperó del todo. Pamela y Scarlett siguieron como si nada hubiera pasado. Pamela incluso me dijo con tono burlón: «Está muy débil, Dylan. Deberías buscar una enfermera. Tú estás ocupado con tus estudios, no tienes tiempo». La miré con rabia, pero callé. Porque lo único que quería era que la abuela tuviera un poco de paz en sus últimos días. Pero esa paz nunca llegó. Una noche de otoño, estando yo en Perdue, recibí una llamada de un vecino. Su voz temblaba. «Dylan, ven ahora. Virginia se ha ido». Sentí que el mundo se derrumbaba. Hice la maleta a toda prisa y tomé el primer autobús a Arkansas. Todo el viaje no dejaba de pensar en ella. La mujer que me había amado sin condiciones, que me enseñó a vivir y a amar la tierra. Cuando llegué, ya estaba en su ataúd. Su rostro tranquilo, como si hubiera encontrado al abuelo Roussel en algún lugar lejano. El funeral fue sencillo, con unos pocos vecinos. Mi padre, Pamela y Scarlett estaban presentes, pero en sus caras no había dolor. Incluso escuché a Pamela susurrar algo a Scarlett, riéndose como si fuera una reunión cualquiera. Yo me quedé junto al ataúd, sosteniendo la mano fría de mi abuela, consumido por la culpa. Le había prometido protegerla, y había fallado. Permití que soportara humillaciones e injusticias en su propia casa. Ese dolor mezclado con el remordimiento me desgarraba por dentro. Tras el funeral regresé a Perdue para terminar mi último año de universidad. La pérdida de la abuela me acompañaba como una herida abierta, pero transformé ese dolor en fuerza. Estudié con obsesión, tomé notas minuciosas y me entregué de lleno a la agricultura tecnológica,
sistemas de riego por goteo, sensores de suelo, invernaderos inteligentes. Sabía que proteger Hilltop Ranch no era solo cuestión de conocimiento, requería acción. Me acerqué a profesores, me uní a proyectos de investigación e incluso tomé un trabajo de medio tiempo en una granja cercana para ganar experiencia práctica. Cada noche en mi pequeño dormitorio abría el cuaderno del abuelo Russell, releía sus notas sobre la tierra y me repetía: «Puedo hacerlo. Por él, por la abuela, por mamá». Al graduarme de Purdue con mi título en Ingeniería Agrícola, no corrí de inmediato a Hilltop Ranch. Sabía que, para cumplir mis sueños, necesitaba experiencia y capital. Conseguí un empleo en una empresa agrícola de Indiana especializada en sistemas de riego inteligente. El trabajo era duro, largas jornadas, clientes exigentes y proyectos complejos. Pero aprendí a organizarme, a trabajar en equipo y, sobre todo, a aplicar la tecnología al campo de forma eficiente. Ahorré cada centavo, enviando parte del dinero para mantener la granja y dejando que el señor John, un vecino bondadoso, cuidara del ganado y los cultivos mientras yo estaba lejos. 2 años después, decidí volver. Estaba listo para empezar de nuevo y convertir mis ideas en realidad. Pero al pisar Hilltop Ranch comprendí que todo había cambiado. Mi padre, Pamela y Scarlett habían tomado completamente la casa principal. No solo me habían echado de la sala, ahora me relegaban al granero como único lugar para vivir. «Puedes quedarte ahí, Dylan», dijo Pamela con sorna. «La casa principal es para el bebé que viene en camino». Me quedé helado. Pamela estaba embarazada de un niño, y ya habían preparado una habitación para él, como si Hilltop Ranch fuera suyo. El granero, donde antes jugaba con el abuelo, se convirtió en mi hogar. Frío, con olor a heno y madera vieja, amueblado apenas con un catre y unas cajas con pertenencias olvidadas. Pero no dejé que me quebrara. Miré a mi alrededor, vi las herramientas del abuelo, los sacos de semillas y pensé: aquí voy a empezar. Limpié el lugar, lo convertí en taller. Puse una mesa vieja, un portátil desgastado y comencé a trazar mis planes. Un pequeño invernadero, un sistema de riego por goteo, sensores de suelo en una esquina del campo. Trabajé día y noche, atendiendo el ganado al amanecer, reparando cercas y luego de vuelta al granero para investigar. Contactaba a mis amigos de Purdue para pedir consejos técnicos e incluso pedí un pequeño préstamo al banco para comprar equipos. Cada paso era duro, pero nunca olvidé las palabras de la abuela: «Protege Hilltop Ranch, Dylan». Quería convertir la granja en un modelo de innovación, donde tradición y tecnología se unieran, honrando el legado de mis abuelos. Pero vivir bajo el mismo techo que mi padre, Pamela y Scarlett era un desafío aún mayor. Pamela se volvió insoportable, usando la cuenta de la granja para sus compras, mientras Scarlett hacía desastres y hasta saboteaba mi trabajo. Una vez la sorprendí inundando mi sistema de riego experimental solo por diversión. Tragué mi rabia, recordándome que debía enfocarme en lo importante. Pero ver cómo trataban Hilltop Ranch como un recurso que explotar y no como un lugar que amar, me destrozaba por dentro. Mi padre, como siempre, no hacía nada. Pasaba la mayor parte del tiempo en el pueblo, bebiendo o en trabajos esporádicos. Cuando intentaba hablarle de la granja o de mis proyectos, me despreciaba. «¿Crees que eres mejor que yo?», me soltó una vez con burla. «Esta granja no va a ninguna parte, Dylan». Sus palabras eran cuchillas, pero no las dejé derrumbarme. Pensaba en mamá, en mis abuelos, y me decía a mí mismo: esto no lo hago por él, sino por quienes creyeron en mí. Poco a poco mis proyectos empezaron a dar frutos. El riego por goteo en una parcela funcionó, ahorrando agua y aumentando la producción. El pequeño invernadero que construí en el granero, aunque modesto, dio su primera cosecha: verduras frescas, vibrantes, orgánicas. Invité al señor John y a algunos vecinos a ver los resultados. Sus rostros de asombro me llenaron de orgullo. «Lo lograste, Dylan», me dijo John, dándome una palmada en el hombro. Russell estaría orgulloso. Esas palabras me impulsaron a seguir, aunque los días fueran agotadores. Pero no todos lo celebraban. Pamela comenzó a fijarse en mi trabajo. Se metía en el granero, observaba mis equipos con suspicacia y soltaba comentarios venenosos. «¿Por qué malgastas dinero en estas tonterías?
Nadie necesita agricultura de alta tecnología en este lugar olvidado. Yo la ignoraba, pero una inquietud empezó a crecer en mí. Pamela no quería solo la casa, quería el control total de Hilltop Ranch. Y mi padre, aunque no lo dijera abiertamente, parecía estar de su lado. Una tarde, mientras revisaba los datos de los sensores de suelo, Scarlett entró al granero con un vaso de refresco en la mano. Miró alrededor, sonrió con malicia y, sin dudar, volcó el líquido sobre mi mesa, empapando el portátil y mis cuadernos. «Ups, lo siento», dijo sin un atisbo de arrepentimiento. Me puse de pie de golpe, la ira recorriéndome, pero me contuve. Solo logré decir: «Sal de aquí, Scarlett». Ella se encogió de hombros y salió, dejándome con papeles empapados y un sentimiento de impotencia. Y fue entonces cuando lo comprendí. Los problemas que enfrentaba eran apenas la superficie. Porque dentro de la casa principal, donde vivían mi padre, Pamela y Scarlett, se estaba gestando un secreto mucho más oscuro. Y cuando ese secreto salió a la luz, sacudió Hilltop Ranch hasta sus cimientos, lanzándome a una batalla de la que ya no podía escapar. Una tarde, mientras revisaba los datos de los sensores de suelo en el granero, escuché una voz a través de una ventana abierta. Era Pamela, hablando por teléfono en un tono bajo pero claro. «Rick, ya te dije, todo va según lo planeado. Paul es fácil de manejar, y ese mocoso Dylan no podrá hacer nada». Me quedé helado, el corazón golpeándome en el pecho. ¿Rick? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Pamela hablaba de mí de esa forma? Recordé como siempre recalcaba que el bebé que esperaba era de mi padre, que su nueva familia iba a crecer. Pero el tono íntimo que usaba con ese tal Rick me dejó una sospecha fría clavada en el corazón. ¿Era realmente hijo de mi padre ese bebé? Desde entonces, empecé a prestar más atención. Pamela recibía llamadas por las noches, cuando mi padre dormía borracho. Su voz era baja, pero en más de una ocasión la oí mencionar a Rick con una familiaridad demasiado cercana, casi afectuosa. Scarlett, su hija, parecía saber algo también. Siempre estaba riéndose con el teléfono en la mano, mandando mensajes, e incluso escapándose hasta la entrada de la granja para encontrarse con alguien. No tenía pruebas, pero las piezas empezaban a encajar. Y no podía ignorarlo. Me preguntaba una y otra vez, ¿estaba Pamela engañando a mi padre? ¿Y si el bebé que llevaba en el vientre ni siquiera era suyo? Guardé mis sospechas para mí. No quería destruir a mi padre, a pesar de todo el dolor que me había causado. Pero tampoco podía permitir que Pamela siguiera manipulando Hilltop Ranch, el lugar que representaba a mi madre y a mis abuelos. Decidí esperar, observar y buscar pruebas. No esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. La tormenta estalló una mañana de primavera, cuando descubrí un secreto aterrador. Estaba revisando el sistema de riego en el campo cuando sonó mi teléfono. Era el señor John, el vecino que siempre me ayudaba con la granja. Su voz sonaba cargada de preocupación. «Dylan, ven ahora mismo. Hay un agente inmobiliario en la casa, están hablando de vender la granja. Tu padre y Pamela están reunidos con él». El corazón se me aceleró, la sangre me hervía. Corrí de vuelta, y al entrar en la casa principal, los vi sentados en la mesa de la cocina, mi padre, Pamela y un desconocido con un fajo de papeles delante. Pamela reía, con voz melosa, como si estuviera negociando un negocio sucio. Mi padre, en cambio, permanecía en silencio, con el rostro tenso y las manos apretadas. Scarlett estaba en la esquina, absorta en su teléfono, aunque sus ojos se alzaron hacia mí con una chispa de burla, como si esperara que yo explotara. Me quedé en la puerta, congelado, tratando de mantener la calma mientras la rabia me consumía por dentro. «¿Qué significa esto?», dije, mi voz gélida atravesando el silencio. Pamela levantó la vista. Sonrió, aunque vi el destello del pánico en sus ojos. «Oh, Dylan, volviste. Solo estamos discutiendo el futuro de la granja». Avancé hasta la mesa y miré los papeles. Mi corazón se detuvo, un contrato de compraventa con el nombre de Hilltop Ranch en letras grandes. Me giré hacia mi padre, la voz temblando de ira. «Papá, ¿qué es esto? ¿De verdad intentas vender la granja?». Él bajó la mirada. Sus labios se movieron apenas.
Necesitamos el dinero, Dylan. Esta granja es solo una carga. ¿Una carga? Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Hilltop Ranch no era una carga. Era el legado del abuelo Russell, el hogar de la abuela Virginia, el lugar donde mi madre cantaba canciones. El lugar donde yo había dejado sudor y lágrimas construyendo un sueño. Y mi padre, que nunca había trabajado un solo tallo de maíz, lo llamaba una carga. Pasé las páginas con manos temblorosas, hasta que un detalle me heló la sangre. Mi firma. Falsificada en un poder notarial. La letra torcida no era la mía, pero ahí estaba. Una traición descarada. Apreté el papel en mi puño, miré a Pamela con fuego en los ojos. ¿Quién falsificó mi firma? Escupí, cada palabra como una bala. ¿Quién se atrevió? Pamela se encogió de hombros, con la sonrisa forzada, aunque noté cómo apretaba los puños bajo la mesa. Tranquilízate, Dylan. Solo queríamos mantener todo en regla. ¿Regla? Grité, perdiendo el control. Forjaron mi firma, intentaron vender Hilltop Ranch, mi propiedad, y lo llaman legal. ¿Creen que soy idiota? Me giré hacia mi padre, esperando que hablara, que negara estar de acuerdo con esa farsa. Pero solo agachó la cabeza, derrotado, como si ya se hubiera entregado por completo a Pamela. El dolor me rompió por dentro, pero la ira lo superó todo. Si no paran esto ahora mismo, los llevaré a juicio. Juro que no dejaré que roben Hilltop Ranch. En ese momento, Scarlett, que hasta entonces había permanecido en silencio, explotó. ¿Quién te crees para amenazarnos? Eres solo un mocoso obsesionado con esta granja ruinosa. Tus abuelos fueron unos idiotas por dejarte todo a ti en lugar de a mi mamá. Sus palabras fueron gasolina sobre el fuego. Me giré, la sangre rugiéndome en los oídos. ¿Cómo te atreves a hablar así de mis abuelos? Rugí. Ellos dedicaron su vida a construir este lugar, mientras tu madre solo sabe destruir. Scarlett sonrió con desprecio y dio un paso hacia mí. Tus abuelos no fueron nada. Solo dos viejos campesinos que creían que este montón de tierra valía más que el oro. No aguanté más. La ira me consumió, borrando cualquier límite. Levanté la mano y la golpeé. No fuerte, pero lo suficiente para que retrocediera llevándose la mano a la mejilla, con los ojos abiertos de sorpresa. El silencio se volvió mortal. Pamela gritó y corrió a abrazarla, mientras mi padre saltaba de la silla con el rostro rojo de furia. «¿Te atreviste a golpearla?», rugió, y antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada que me hizo tambalear. El ardor me quemaba el rostro, pero lo que más dolía era su mirada. No había tristeza, solo una defensa ciega de Pamela y Scarlett. Me enderecé, tocando mi mejilla ardiente. No lloré. No retrocedí. Los miré uno a uno, a mi padre, a Pamela y finalmente a Scarlett, que fingía sollozar en brazos de su madre. Mi rabia se transformó en un hielo cortante. ¿Quieres protegerlas?, dije, con voz baja pero firme. ¿Estás seguro de que ese bebé que Pamela espera es tuyo? ¿Estás seguro de que no te engaña, como intenta engañarme con Hilltop Ranch? El aire se congeló. Pamela palideció, sus labios se movieron sin emitir sonido. Scarlett me miró horrorizada, como si temiera lo que había revelado. Mi padre me miraba con el rostro desencajado, la voz rota. ¿Qué estás diciendo, Dylan? Pamela intentó recomponerse, gritando. «¿Me difamas? Estás loco». Pero su voz temblaba, y sus ojos esquivaban los de mi padre. No dije nada más. Salí de la casa con el corazón hecho trizas. No quería herirlo, a pesar de todo lo que me había hecho. Pero no podía permitir que Pamela siguiera manipulando. No podía dejar que Hilltop Ranch, el legado de mis abuelos, de mi madre, cayera en manos de impostores. Sabía que nada volvería a ser igual. La verdadera tormenta había comenzado. Los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Pamela y Scarlett me evitaban, pero sentía sus ojos encima cada vez que entraba. Mi padre callaba, aunque noté un cambio en él, bebía menos, pasaba horas sentado en el patio, mirando los campos con la mirada perdida. Quise hablarle, preguntarle si creía lo que había dicho. Pero cada vez que veía su rostro ajado,
Dudaba. Sabía que estaba librando su propia batalla interna. Una semana después, mi padre desapareció. No dijo nada. Solo dejó una nota garabateada sobre la mesa. Me iré unos días. No me busquen. Pamela fingió indiferencia, pero en sus ojos noté una chispa de miedo, como si su secreto estuviera en riesgo. Yo seguí con mi trabajo en el granero, cuidando el invernadero, revisando los sensores de suelo, planeando la expansión de la granja. Pero en el fondo, sabía que mi padre estaba buscando la verdad. Y temía lo que fuera a encontrar. 3 días después, volvió. Yo estaba en el campo revisando los sensores cuando escuché su camioneta en el patio. Corrí hacia la casa y lo vi bajarse, pálido, con los ojos rojos de tanto llorar. No me miró. No dijo nada. Caminó directo hacia la casa principal. Lo seguí, con el corazón encogido. Y allí estaba, de pie frente a Pamela, con un fajo de papeles en la mano y la voz quebrada por la rabia. Pamela, dijo, cada palabra como un cuchillo. Me mentiste. El bebé no es mío. Y en ese instante, la casa explotó en caos. Pamela se levantó de golpe, con el rostro pálido, intentando negarlo. ¿Paul? ¿De qué hablas? Estás loco. Gritó, pero su voz carecía de la seguridad de siempre. Scarlett, que estaba en el sofá, dejó caer su teléfono. Sus ojos se abrieron con pánico. Yo permanecía en la puerta, el corazón acelerado, pero sin sorpresa. Mis sospechas se confirmaban. Y aún así, no sentí triunfo, solo un dolor profundo y desgarrador. Mi padre arrojó los papeles sobre la mesa, la voz rota entre ira y tristeza. Me hice una prueba de ADN, Pamela. Conocí a Rick, el hombre con el que hablas cada noche. Lo admitió todo. Él es el padre de Scarlett y también del bebé que esperas. Me quedé congelado, aunque en el fondo ya lo sabía. Mi padre había investigado, había enfrentado una verdad que nunca quiso creer. Pamela retrocedió, llevándose una mano al vientre, tartamudeando excusas. Paul, estás equivocado. Yo no. Pero no pudo continuar. La intensidad de la mirada de mi padre la aplastaba. Entonces su expresión cambió. Enderezó la espalda y sus ojos se llenaron de rabia. ¿Quieres hablar de engaños? Gritó. Tú también me mentiste, Paul. Dijiste que Hilltop Ranch era tuyo, que aquí yo y mi hija tendríamos una buena vida. Pero no eres más que un fracasado viviendo de tu propio hijo. Sus palabras fueron un puñal. Lo apuñalaban a él y a mí también. Quise gritarle que se callara, pero me contuve. Tenía que ver qué hacía mi padre. Él tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Miró a Pamela, luego a Scarlett y finalmente a mí. Confié en ti, susurró, con la voz quebrada. Creí que éramos una familia. Pero Pamela ya había dejado caer su máscara. Se burló, con la voz cargada de veneno. ¿Familia? No eres nada para mí, Paul. Solo me quedé aquí por esta granja, pensando que sería nuestra. Pero se acabó. Se volvió hacia Scarlett, ordenando con frialdad. Haz las maletas. Nos vamos. Aquella noche, Pamela y Scarlett abandonaron Hilltop Ranch. Una camioneta negra las esperaba en la entrada. El hombre que bajó del vehículo debía ser Rick, el verdadero padre de Scarlett y del hijo que venía en camino. Pamela no miró atrás. Arrastró a Scarlett hasta la camioneta y se marcharon, dejando a mi padre en el patio, con el rostro de un hombre roto. Desde la puerta del granero las vi desaparecer en la oscuridad. Sentí alivio, sí, pero también un dolor amargo. Pamela y Scarlett ya no estaban, pero el precio fue la devastación total de mi padre. En los días siguientes, mi padre no era más que una sombra. No bebía, no discutía, solo se quedaba en el porche, mirando los campos con la mirada perdida. Yo intenté hablarle, pero apenas murmuraba. Dylan, me equivoqué. Lo perdí todo. Quise consolarlo, decirle que aún me tenía a mí, que aún tenía Hilltop Ranch. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Había elegido a Pamela, la había defendido, me había golpeado por protegerla, y ahora que la verdad salía a la luz, lo único que le quedaba era la soledad.
Hilltop Ranch volvió al silencio. Un silencio extraño. Sin la falsa risa de Pamela ni los gritos agudos de Scarlett, pero también sin las mañanas con el abuelo Russell ni las tardes tranquilas con limonada de la abuela Virginia. La casa principal se sentía vacía, como una concha hueca. Solo habitada por mi padre, consumido por sus errores. Yo me refugié en el granero, mi fortaleza, y me lancé al trabajo. El invernadero necesitaba ampliación. Los sensores de suelo debían calibrarse. El ganado requería cuidados. No había tiempo para el duelo. Hilltop Ranch era una promesa que no podía romper. Una noche, mientras revisaba datos del sistema de riego, mi padre apareció en la puerta del granero. Se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, el rostro demacrado iluminado por la tenue luz. «Dylan», dijo, con voz temblorosa. «Quiero hablar contigo». Me giré, esperando. Entró, se sentó en una silla vieja y suspiró. «Me equivoqué», murmuró, mirando al suelo. «Te abandoné a ti, a la granja, a tu madre y a tus abuelos. Pensé que Pamela me daría una nueva familia, pero estaba equivocado». Sus palabras eran cuchillos. Dolorosos, pero también arrancaban lágrimas contenidas. Quise decirle que lo perdonaba, pero no pude. Había demasiadas heridas, demasiados años de abandono y desprecio. «Quiero quedarme aquí, Dylan», continuó, con la voz quebrada. «No tengo a dónde ir. Dame una oportunidad de arreglarlo». Lo miré con el corazón dividido. Una parte de mí quería tenderle la mano, darle la oportunidad de enmendar lo perdido. Pero otra, la parte que recordaba cada abandono, cada desprecio, cada bofetada injusta, no podía olvidar. Lo miré directo a los ojos y respondí, con voz firme y fría. «Elegiste tu camino, papá. Y esto es la consecuencia». Él bajó la cabeza, los ojos rojos. No dijo nada más. Se levantó y salió del granero, su silueta pequeña bajo la luz de la luna. Pocos días después, mi padre se marchó. Alquiló un pequeño apartamento en el pueblo cercano. Vivía solo, sin volver a contactarme. El señor John me dijo que trabajaba en un taller mecánico, sin beber, llevando una vida tranquila, pero apagada. Yo no sabía cómo sentirme, roto, aliviado o simplemente vacío. Pero una cosa era segura, él se quedara o no, Hilltop Ranch era mi responsabilidad. Y nadie, ni siquiera él, me haría cambiar de rumbo. Me lancé al trabajo con más energía que nunca. Amplié el invernadero, instalé más sensores en los campos y empecé a experimentar con nuevas variedades de cultivos. Contacté con expertos de Purdue, los invité a visitar Hilltop Ranch y recibí consejos invaluables. Poco a poco, la granja se transformó. El invernadero producía verduras limpias y frescas que se vendían en el pueblo, generando ingresos estables. El ganado prosperaba gracias al sistema de monitoreo que implementé. Incluso logré asociarme con una universidad local, convirtiendo Hilltop Ranch en un modelo experimental de agricultura moderna. Los vecinos, que antes se burlaban de mis máquinas raras, ahora me miraban con admiración. «Lo lograste, Dylan», me dijo John, dándome una palmada en el hombro. «Tus abuelos estarían orgullosos». Cada día trabajaba de sol a sol, pero no me sentía cansado. Cada gota de sudor, cada noche analizando datos era parte de la promesa que había hecho. Hilltop Ranch no era solo una granja. Era el alma de mi madre, del abuelo Russell y de la abuela Virginia. Era el lugar donde aprendí a levantarme después de cada pérdida. Algunas noches, en el granero, abría el cuaderno del abuelo y releía sus palabras. «La tierra solo vale algo si la cuidas y la proteges de los codiciosos». Sus frases eran mi faro. Una tarde de otoño, mientras el sol bañaba los campos de maíz en oro, me quedé en medio de la granja contemplando las hileras verdes, los invernaderos brillando bajo la luz y el mugido lejano del ganado mezclado con el murmullo del riego. Cerré los ojos y respiré el aroma de hierba seca y tierra roja. Sentí, en lo más profundo, que mi madre, el abuelo y la abuela estaban allí, sonriéndome desde algún lugar. Pensé en mi padre, en sus errores, en la soledad que ahora cargaba. No sabía si algún día podría perdonarlo, pero tenía claro que no dejaría que ese dolor me definiera. Hilltop Ranch se había convertido en un testimonio de lo que había logrado.
No era solo tierra, era una historia de resistencia, de amor por la vida en el campo y de promesas cumplidas. Me quedé de pie entre los cultivos y susurré para mí mismo. Lo logré, abuelo, abuela, mamá. Cumplí mi promesa. Y mientras el sol caía, supe que, sin importar lo que viniera, protegería Hilltop Ranch. No solo por el pasado, sino por el futuro. Si esta historia resonó contigo, te invito a darle me gusta y suscribirte para escuchar más relatos sobre relaciones familiares, crecimiento personal y el camino hacia descubrir tu verdadero valor. Recuerda, a veces las confrontaciones más dolorosas son las que abren la puerta a las reconciliaciones más hermosas. Gracias por acompañarme en mi historia, y que nunca te falte el valor para mostrarte tal como eres en tu propia vida.